Hola hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor que una vez más podemos estar este domingo compartiendo la palabra de nuestro Dios y hemos estado en este tiempo compartiendo las parábolas, estas verdades que tienen un profundo, una profunda enseñanza evangélica para que los hombres puedan conocer la bondad de nuestro Dios y también puedan conocer la verdad de Dios a través de estas parábolas que tienen una enseñanza espiritual y evangelística, valga la redundancia. En esta ocasión quiero invitarlos al libro de Lucas y vamos al capítulo 10 y vamos a leer del 25 al 37. Y esta es la parábola del buen samaritano. Es una parábola muy conocida a nivel no solamente dentro del mundo cristiano, sino que el mundo que no conoce nada de las cosas de Dios, eh, también conocen este término de ser un buen samaritano, una persona que obra de una forma desinteresada, de una persona que obra a través de las buenas obras. Y vamos a tener un tiempo de leer esta parábola, después vamos a orar, ¿ya? Así que les invito a buscar allí en sus Biblias, nuevamente repito, Lucas 10, en el capítulo, en el versículo 25. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré de la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero aquí hay un maravilloso pero. El versículo 33 dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por estar una vez más, Señor, exponiendo, Señor, tu palabra o exponiéndonos, Señor, a tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a ser receptivos, Señor, a tu consejo, a tener un corazón sensible, Señora, a tu enseñanza, porque queremos, Señor, ser bendecidos por ella, Señor, por tu santa palabra. Queremos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, también hable, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, porque sabemos que por medio de tu santa palabra, Señor, podemos ser enseñados por ti, podemos ser redargüidos de pecado y también, Señor, podemos mejorar nuestra adoración a ti, conociéndote, Señor, en tus perfecciones, Señor, en tu carácter, en tu grandeza, en tu bondad, en tu misericordia. Te alabamos, Señor, en esta hora
por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, entonces aquí nosotros tenemos una historia donde hay una persona que dice aquí en el versículo 25 que es un intérprete de la ley. ¿Y qué hizo este hombre? Que era una persona que conocía muy bien la palabra de Dios, digámoslo, en este tiempo. Él conocía muy bien el Antiguo Testamento y en especial de ese Antiguo Testamento él conocía muy bien estos primeros 5 libros que escribió Moisés. Él era un experto en conocer la palabra y, y dice que se levantó y dijo a- allí a Jesús, le hizo una pregunta a Jesús, dice, para probarle. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo? Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es una excelente pregunta y él, como una persona que era un experto en la ley de Dios, le está haciendo esa pregunta, pero le está haciendo esa pregunta con el propósito de pillar en alguna cosa, en alguna respuesta tal vez mal dicha de parte del Señor, ¿para qué? Para acusarlo o para dejarlo en ridículo delante de la gente. ¿Y por qué el odio contra el Señor? ¿Por qué ellos estaban allí tan encima de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Y para entender el contexto de esta parábola, tenemos que ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y dice que durante el ministerio de Jesús en Galilea, en la región donde el Señor se crió, él encontró la oposición, encontró, dice, la oposición implacable de los líderes religiosos y sus seguidores. Y ahí en este texto aquí de Lucas 10, dice que él envía a 70 de sus discípulos a una última misión de llevar el Evangelio a las ciudades de Galilea. Él sabía que los discípulos también encontrarían oposición. Y allí en Lucas 10, en el versículo 10 al 12, él está hablando con sus discípulos y le dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, ese es el contexto que se está dando. Entonces Jesús continúa con algunas palabras cortantes de condena contra 3 ciudades que estaban en un punto de mucha negación y de rechazo contra el ministerio que estaba desarrollando Jesús allí en la región de Galilea. Y dice que esas ciudades eran Corazín, eran Betsaida, y también había una ciudad donde eran la mayoría de los discípulos de Jesús, que era la ciudad de Capernaum. En esa ciudad, allí en los versículos, esto está en el capítulo 10, del versículo 13 al 16. Y esas son sus palabras de condena a estas ciudades, son algunas de las palabras más duras que jamás pronunció Jesús. Tal como era de esperar, este discurso profético directo enfureció aún más a los líderes religiosos que ya se le oponían. En ese momento ya una persona que era experto en la ley, que era este hombre, este escriba que relata aquí en el versículo 25, este hombre dice, le hace una pregunta al Señor, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y las escrituras señalan la falta de sinceridad de este hombre al hacerle esta pregunta.
Pero a pesar de la mala motivación de este intérprete de la ley, la primera pregunta que planteó es una pregunta muy importante. De hecho, es la pregunta más grande jamás preguntada o respondida, y estaba con frecuencia en la mente de los corazones de los que se acercaban a Jesús para aprender de él. ¿Y se acuerdan quiénes fueron uno de esos hombres? Si nosotros volvamos a Lucas 18, en la historia ahí del joven rico, este hombre cuando se le acercó al Señor, le hizo una pregunta. Dice que un hombre principal, allí en Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí, que esa era una pregunta bien frecuente que le estaban haciendo al Señor Jesús. ¿Qué cosa, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y se acuerdan de alguien más también que fue y se acercó donde Jesús a preguntarle qué eh, sobre inquietudes espirituales que él tenía. Allí en Juan 3, cuando Nicodemo fue de noche a Jesús a entrevistarse con él para hacerle algunas preguntas que le inquietaban a él. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba prometido la vida eterna, un reino sin fin en que los verdaderos creyentes vivirían en la presencia de Dios. Jesús mismo también habló a menudo acerca de la vida eterna, porque era la promesa central del Evangelio. Dice que él vino a proclamar. ¿Y qué cosa vino a proclamar nuestro Señor? Bueno, allí en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también en Juan 11:25 al 26, el Señor estaba enseñándole a sus discípulos y a las personas que estaban escuchando alrededor de él. ¿Y cuáles eran las palabras que el Señor estaba diciendo? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Juan 4:14 dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la enseñanza de Jesús con respecto a una vida eterna, una vida más allá de la muerte, estaba siendo muy enseñada con mucha claridad y con mucha fuerza. Entonces, la pregunta que está haciendo aquí este escriba en el versículo 25 dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, era una pregunta que para ellos estaba allí pendiente. Era una pregunta que para ellos estaba dando vuelta allí en su corazón. Y dice que los rabinos habían enseñado a los judíos que su linaje, su circuncisión, sus ceremonias religiosas y sus tradiciones eran las que le hacían aptos para ese reino eterno. Imagínense, todas esas prácticas los hacían a ellos aptos para ese reino eterno. Pero está claro que todavía había una sensación persistente de incertidumbre y culpa en muchos corazones, ya que la gente constantemente estaba formulándole esta pregunta a Jesús. Sus propios corazones les acusaban y temían que, a pesar de todas sus cualidades étnicas y religiosas, a pesar de lo que parecía en la superficie, eran solo superficialmente guardando la ley y siendo mantenedores de una fachada. Eran
religiosos, pero esa religiosidad igual le acusaban a sus conciencias. Sabían por la luz de la conciencia que no eran dignos de ser parte de ese reino. Y en esta ocasión Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta. En el versículo 26 dijo, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el Señor le está haciendo una pregunta a una persona que es un experto en la ley. Y Jesús, ¿no es cierto?, le dice a él, ¿qué es lo que está escrito? Y allí en Deuteronomio 6, en el versículos 4 y 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Esa fue la respuesta que citó este escriba. Y el Levítico 19:18 dice, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este era un resumen perfecto de la demanda de la ley, ¿no es cierto? Esto era un resumen perfecto de las demandas que hacía la ley. Es precisamente la misma respuesta que Jesús dio en otra ocasión allí en Mateo 22, versículos 37 al 40, cuando otro intérprete de la ley le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en el versículo 36 de Mateo 22 dice que Jesús le expresó las palabras de Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, como el primer y más grande mandamiento. Y Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el segundo mandamiento más importante. Luego agregó allí en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús le dijo al intérprete de la ley, bien has respondido, excelente. Entonces, a la pregunta que este hombre le hace a Jesús, haciendo aquí cosas heredaré de la vida eterna, el Señor le hace otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En el versículo 27 dice, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dice el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. El hombre conocía la palabra de Dios. El hombre, al hacer a la pregunta que el Señor le hace, él respondió correctamente. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, bien has respondido. ¿Y qué más? Haz esto y vivirás. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? La Escritura dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la respuesta de Jesús parece a primera vista contradecir la esencia misma de la verdad del Evangelio, pero en Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo que el Señor aquí le está diciendo a este hombre, que él respondió bien, pero interiormente él sabe que él no está cumpliendo bien la ley. Él bien sabe de que en este propósito de amar a Dios con todo su corazón, y más todavía dice, y a su prójimo como a ti mismo, no está bien. ¿Quién era su prójimo? Para estos escribas, para estos fariseos, su prójimo eran los que cumplían correctamente la ley de Dios. Su prójimo eran sus hermanos los más cercanos allí, los judíos, los israelitas. Ellos eran su prójimo. Las otras personas eran enemigos. Ellos no eran prójimos. Pero aquí el Señor le está diciendo a este hombre en el versículo 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es como cuando Jesús eh, le dice allí a Nicodemo, tú siendo maestro de la ley de Israel, me haces estas preguntas, ¿cómo esto era del nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan? Y aquí él le hace una pregunta al Señor. ¿Para qué? Para pillarlo. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí, en esta historia, el Señor comienza, disculpen, el Señor comienza a desarrollar esta historia de el samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo también un levita. ¿Quién eran estos sacerdotes y estos levitas? Estas eran personas que iban allí a la ciudad de Jerusalén a cumplir el servicio allí en el templo. Les correspondía por lo menos una vez en su vida ir a hacer esa labor. Y en ese proceso, cuando van camino hacia el templo, ellos se encuentran con el desastre o la tragedia de este hombre que fue allí asaltado, robado y que quedó herido y medio muerto. Entonces estas personas, dice aquí, este sacerdote y este levita, dice que los dos viéndole pasaron de largo. Los dos viéndole no les interesó que esa persona necesitaba ayuda. Pero en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y por qué el Señor pone aquí a, a estas figuras? Pone al sacerdote, pone a los levitas, porque ellos eran las personas que tenían el monopolio de la verdad, ellos eran las personas que tenían el monopolio del amor, de la caridad, de la bondad. Ellos eran los religiosos de Israel. Ellos eran las personas que emocional, sentimental, en su corazón estaban movidos para ayudar, para ser generosos, pero nada de eso. Y vemos aquí a un samaritano que era un enemigo del pueblo de Israel. Y este samaritano, en ese camino de tanto peligro, él se encontró con un enemigo de su pueblo, que era un judío. El que estaba allí herido en el camino era un judío. Y él dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, dice, a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó.
Y al otro día al partir sacó 2 denarios y a los que dio y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese, dice. Entonces lo que estamos viendo aquí es un tremendo contraste de un hombre que, del cual no se esperaba una, eh, una reacción de este tipo. Y Jesús, en esta historia que él les está contando, lo está confrontando con esa verdad. Ellos realmente amaban al Señor con todo su corazón. Ellos amaban a su prójimo también como a sí mismos. Y el Señor los está dejando en evidencia de que no estaban amando al Señor. Pero hay una lección más profunda aquí. La forma en que el buen samaritano cuidó al viajero es la manera en que Dios ama a los pecadores. De hecho, el amor de Dios es infinitamente más profundo y más increíble que esto. El samaritano sacrificó su tiempo y dinero para cuidar a un enemigo herido. Dios dio a su propio Hijo eterno para que muriera por los pecadores que merecen nada más que la condenación eterna. Aquí en Romanos 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 10 dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo para redimir a su pueblo que supera con creces el acto admirable de benevolencia en esta parábola? Cristo es la encarnación viva del amor divino en toda su perfección. Él es sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice Hebreos 7:26. Durante su vida terrenal, él cumplió literalmente cada jota y cada tilde de la ley en absoluta perfección. Y luego en la muerte, él llevó el castigo del pecado de otros. Por otra parte, su justicia inmaculada incluye el mérito completo de este perfecto amor. Es imputada a aquellos que confían en él como Señor y Salvador. Sus pecados son perdonados y son vestidos de la justicia perfecta que requiere la ley. Heredan la vida eterna, no como una recompensa por sus buenas obras, sino por su pura gracia, por la obra de Cristo a favor de ellos. Si este escriba solo hubiera confesado su culpa y admitido su incapacidad para hacer lo que la ley exige, Jesús habría estado dispuesto a ofrecerle una eternidad de misericordia, gracia y perdón y amor verdadero. Si él simplemente hubiera sentido su necesidad, la respuesta en un lenguaje sencillo y directa a su pregunta ya estaba en los labios de Jesús, quien dijo repetidamente cosas como, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Eso está allí en Juan 5:24. Y dice en el 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en 10, el 27 y 28, en Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, en el 11:26. Entonces el Señor le dice a este hombre, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él
este hombre, este intérprete de la ley, nuevamente da una respuesta correcta. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este parábola, ¿no es cierto?, que tiene muchos detalles, nos está hablando de nuestra realidad. Un día el Señor nos encontró allí muertos y Él nos rescató, Él sanó nuestras heridas, Él nos lavó, nos limpió y Él dice aquí el texto que Él pagó 2 denarios, Él pagó con sangre nuestro rescate, nuestra salvación. Dios hizo de la humanidad su prójimo y Jesús es nuestro buen samaritano. Hermanos, que el Señor nos ayude a amarlo, que el Señor nos ayude. Dice que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión de la voluntad del corazón que nos mueve a amar en acción. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y que también amemos a los perdidos. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan de la salvación y de la vida eterna. Amén.